Damas y caballeros, bienvenidos a un fascinante viaje de la revolución tecnológica. Profundizaremos en el turbulento pasado de Apple, los peligros, los errores y luego la extraordinaria resurrección, todo orquestado por un visionario, Steve Jobs. Es una historia de pobreza a riqueza, de innovación versus estancamiento, una saga convincente de la que cualquier emprendedor o cualquier individuo puede aprender e inspirarse. Nuestra historia comienza a finales de la década de 1970. Un joven Steve Jobs junto con su amigo Steve Wozniak fundaron una pequeña empresa en Silicon Valley. Encendieron la revolución de las computadoras personales, una llama que sin lugar a dudas alteró el curso de la civilización humana. Esa empresa era Apple y el producto innovador, el Apple II. Apple estaba en lo más alto a finales de la década de 1980, con una gran cantidad de productos innovadores en su haber. Pero cada ascenso tiene su caída. Y para Apple, el punto de inflexión se produjo en 1985, cuando una lucha de poder llevó a la expulsión de Jobs de la empresa que cofundó. Sin Jobs, Apple vaciló. La salida de Jobs marcó el comienzo de una era tumultuosa para Apple. La empresa intentó desesperadamente replicar sus éxitos anteriores, pero cada vez más se vio superada por sus competidores. El proyecto Macintosh Office, una apuesta ambiciosa por dominar el mercado empresarial, fracasó y provocó importantes despidos. Cuando comenzaron los años 90, Apple se encontraba en una situación desesperada. Su línea de productos era una mezcla de modelos confusos. La serie Performa, los modelos Centris, al Newton, un dispositivo portátil quizás muy adelantado a su tiempo, fue un periodo marcado por una falta de estrategia y dirección coherentes. En medio de este caos, los precios de las acciones de la empresa se desplomaron. Su alguna vez leal base de clientes ahora buscaba en otros lugares productos que parecían más futuristas. Finalmente, Microsoft fue declarada empresa de tecnología líder, una posición por la que Apple había competido originalmente. De espaldas a la pared, Apple tomó una decisión trascendental en 1997, adquirir Next, una empresa dirigida por Steve Jobs. Apenas de regreso a través de las puertas de Apple, Jobs tomó las riendas como director ejecutivo interino. Marcó el comienzo del renacimiento de Apple. Jobs rápidamente se dedicó a reinventar la línea de productos de Apple. Salió la confusa variedad de modelos. Llegó una alineación delgada y enfocada. El colorido iMac, una obra maestra del diseño, marcó el comienzo. La campaña Think Different de Jobs subrayó un compromiso renovado con la innovación. El iMac fue solo el comienzo. Jobs sacudió aún más el estancado panorama tecnológico con el lanzamiento de iTunes en 2001. Fue revolucionario y ofreció a los usuarios la posibilidad de organizar y reproducir música de la forma más cómoda. No se detuvo ahí. Steve Jobs, con el iPod, ya le había mostrado al mundo su visión estelar. Y luego, en 2007, presentó el iPhone. Una destilación de tecnología en su máxima expresión, el iPhone llevó Internet a los bolsillos de las personas como nunca antes. Reinventó Apple y, de hecho, el concepto de dispositivo inteligente. Millones de personas acudieron en masa para comprar el iPhone. La capitalización de mercado de Apple comenzó a dispararse y, en unos pocos años, superó a Microsoft para convertirse en la empresa más valiosa del mundo, tal como Jobs había imaginado. La siguiente gran innovación de Apple fue el lanzamiento del iPad, un éxito instantáneo y pionero en la categoría ampliamente aceptada de tabletas. Apple ya no era una empresa de tecnología que usted conocía. Fue un fenómeno cultural omnipresente que influyó en nuestro mundo de maneras profundas y sutiles. El cambio había sido realmente espectacular y todo fue gracias a Steve Jobs, el hombre que se atrevió a pensar diferente. Bajo su dirección, Apple superó su hora más oscura y emergió más fuerte e innovadora que nunca. Pero el cuento no iba a tener un final de cuento de hadas. En 2011, el inimitable Steve Jobs, el visionario que resucitó a Apple, perdió su larga batalla contra el cáncer de páncreas. El mundo estaba sumido en el luto. Para Jobs, sin embargo, los locos, los inadaptados, los rebeldes cambiarían el mundo. Su legado continuaría. De hecho, Apple, bajo el liderazgo de Tim Cook, el sucesor cuidadosamente elegido de Jobs, ha seguido teniendo un buen desempeño después de Jobs. Pero es el espíritu de innovación que Jobs arraigó lo que continúa impulsando el éxito de Apple. Siri, el asistente personal activado por voz, y Apple Watch, una pieza de tecnología que define categorías, se lanzaron después de Jobs pero llevaban su huella indeleble. Cada evento de Apple todavía se hace eco de las famosas palabras de Jobs, una cosa más. Tal como estamos hoy, Apple Incorporated, una vez al borde de la desaparición, reina suprema.
Su valoración de $1 billón constituye un poderoso testimonio del espíritu indomable de Steve Jobs y su creencia inquebrantable en el poder transformador de la tecnología. Su historia sigue siendo inspiradora para miles de millones de soñadores y emprendedores. Toda persona exitosa tiene una historia que contar. Sin embargo, muy pocos son tan trascendentales como los de Steve Jobs. El meteórico ascenso de Apple, que alguna vez estuvo en apuros, es un verdadero testimonio de la resiliencia humana, la innovación y, lo más importante, el coraje de pensar diferente. La empresa que Jobs imaginó no era simplemente un fabricante de computadoras. Fue un centro de creatividad, un pionero de la innovación, una empresa que se encuentra en la intersección de las artes liberales y la tecnología, superando los límites para siempre. Desde tomar taxis hasta pagar la compra, lo tenemos todo al alcance de nuestra mano, literalmente. Pero fue Steve Jobs, un desertor de la universidad, un hombre que enfrentó varios reveses, incluido el despido de su propia empresa, quien sentó las bases para este mundo impulsado por la tecnología del que parece que no podemos prescindir. La historia de Jobs and Apple es un faro de coraje, innovación y resiliencia. Nos enseña que el fracaso no es el fin, es simplemente un paso en el camino hacia el éxito. Esta historia continúa inspirándonos. Porque, de hecho, las personas que están lo suficientemente locas como para pensar que pueden cambiar el mundo son las que lo hacen. Al iniciar este viaje a través de la historia de Apple, esperamos que esta narrativa sirva como fuente de inspiración y testimonio del increíble potencial de los seres humanos, cuando se alimenta de la visión y la búsqueda incesante de la innovación. Recuerde, cada innovación, sin importar cuán pequeña o grande sea, comienza con una idea simple. Y todos tenemos la capacidad, como Steve Jobs, de cambiar el curso de la historia. La pregunta es, ¿somos lo suficientemente valientes para hacerlo? Quizás, como concluye nuestro tiempo, la conclusión más importante serán las siguientes palabras del propio Steve Jobs: no dejes que el ruido de las opiniones de los demás ahogue tu voz. Y lo más importante, ten el coraje de seguir tu corazón y tu intuición. De alguna manera ya saben en qué quieres llegar a ser realmente. Todo lo demás es secundario. Entonces, avancemos con el coraje de confiar en nuestros instintos, la resiliencia para aprender de nuestros fracasos y el espíritu audaz para pensar diferente. Marchemos hacia el cambio de nuestro mundo, tal como lo hizo Steve Jobs, una innovación a la vez. Transformemos la adversidad en oportunidad, marcando el comienzo de una era de disrupción. Recuerde, cada fin es solo un nuevo comienzo. Y con eso aceptamos el testigo del mañana, un capítulo completamente nuevo en la gran narrativa del progreso humano.